quiero agradecer a Dios porque me da la oportunidad de grabar este tema. Estamos estudiando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con aquella muchedumbre que él había alimentado y que ellos querían hacerlo rey. Hemos analizado algunas cosas en el último tema, hablando acerca de esto. eh, les tratábamos acerca de las declaraciones de Jesús, donde él decía que a los que lo aceptaran, a los que creyeran en él, los iba a resucitar en el día final o en el último día. Eh, entonces ahora vamos a analizar algo que sucedió cuando Jesús estaba diciendo estas cosas. Estos israelitas, porque eran galileos, eran personas que seguían a Jesús, unos como discípulos y otros como la muchedumbre que iba a escuchar las palabras de Jesús, porque no todos los que iban a escuchar a Jesús ya eran discípulos de Jesús, sino que muchos se hacían discípulos o seguidores de Jesús, pero la mayoría solamente iba a escucharlo y desde luego a disfrutar de la obra que Jesús hacía, ya sea dándole la alimentación o ya sea dándole la bendición de su palabra, de sus enseñanzas y también la sanidad de, de los enfermos. Ahora, cuando Jesús está hablando acerca de los que creen en Él y que los va a resucitar, dice en Juan 6, versículo 41, entonces los judíos murmuraron contra Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió sobre el cielo. No es esta declaración que estas personas le dijeron directamente a Jesús, sino que ellos murmuraron acerca de Jesús. Era como un rumor, como diciendo, eh, secretamente voy a usar la palabra, porque entre ellos decían, eh, ¿cómo es esto? Que dice que es el pan que desciende del cielo. Y entonces ellos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? En este momento dice aquí que Jesús es el hijo de José. Cuando dice cuyo padre y madre conocemos, no sé bien si se está refiriendo al padre y la madre de José. Ya José estaba muerto en este entonces, o se estaba refiriendo al padre y a la madre de Jesús, que conocían a José y a María. Entonces dicen, ¿cómo puede decir descendí del cielo? Si ellos conocían, y vamos a inferir que está hablando a Jesús, que era hijo de José, y que ellos conocían a José, o habían conocido a José y a María, ¿cómo entonces puede decir que descendió del cielo cuando ellos saben de quién desciende Jesús? Desciende de José y desciende de María. ¿Por qué ellos decían esto? Entre el concepto que tenían en Israel en aquellos tiempos, los judíos, los israelitas, acerca del Mesías, estaba que cuando el Mesías viniera, nadie iba a saber de dónde había venido. Voy a compartirles
lo que está escrito en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 25 y 26, porque Jesús en esta ocasión estaba presente en una de las fiestas que se hacían en Jerusalén y en esa ocasión estaba hablando públicamente. Se suponía que los dirigentes de los judíos estaban buscando a Jesús para ponerlos presos. Entonces, voy a leer estos dos textos que he mencionado. Dice el 25, decían entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este hombre a quien buscan para matarlo? Aquí habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es realmente el Cristo? Versículo 27, aunque este hombre sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Esta es la opinión que tenían. Por esto, cuando Jesús está hablando con estos seguidores y les está diciendo que Él es el pan del cielo, ellos pensaron y hablaron entre ellos, si sabemos quién es su padre y su madre, sabemos de dónde es, ¿cómo va a decir ahora que Él descendió del cielo? El concepto que acabo de leerles en Juan capítulo 7, que es otro episodio de la vida de Jesús y otra cosa que estaba sucediendo después de esto que había sucedido. Esto que se refiero ahora sucede después, donde dice que cuando, o lo que creían, que cuando el Mesías viniera, no iban a saber de dónde era. Esa creencia era una creencia errónea, porque en las escrituras, en las profecías del Antiguo Testamento, se señalaban o se dice dónde iba a nacer el Mesías y también que iba a venir de la tribu de Judá, se decía, pero de una manera o de otra, lo que tenían en la mente los israelitas era que no se sabría de dónde iba a venir el Mesías. Eso es lo que ellos creían. Con respecto a la idea que los judíos tenían del Mesías, no solamente estaba este concepto, sino que el concepto que primaba no era que iba a venir el Hijo de Dios, el Mesías, a dar su vida para salvar a la humanidad del pecado, que iba a redimir al ser humano del pecado y de las consecuencias del pecado. Ellos esperaban un príncipe triunfante, glorioso, alguien que al frente de los ejércitos israelitas pusiera la nación Israel victoriosa sobre los romanos y establecieran un reino mundial, un reino eh, sobre toda la tierra. Pero ese concepto no es el concepto que la Biblia señala. No, aunque se habla del reino del Mesías y el reino glorioso, porque eso está en el futuro, cuando el pecado sea destruido, el concepto que tenía del Mesías en los tiempos de Jesús y los distintos conceptos que sobre el Mesías ha habido en la nación israelita, porque ellos rechazaron a Jesús. Hay algo más que quiero analizar en esta declaración que he leído, que decían los judíos cuando Jesús estaba enseñando, pero quiero ir una vez más al momento en que Jesús está hablando.
con aquella multitud a la que él alimentó. Ellos habían venido a buscar a Cristo o estaban buscando a Cristo porque querían hacerlo rey a la fuerza, porque veían que Jesús no hacía nada para ocupar un reino terrenal, pero ellos habían sacado sus conclusiones. Este hombre, o sea, Jesús, tenía un poder que nadie más tenía. Podía sanar a los enfermos en el instante. Cuando los ejércitos de Israel fueran a una batalla, serían invencibles, porque todos los heridos, en la categoría de herida que fuera, aunque sean de muerte, Jesús podía liberarlos, podía darles la vida, podía sanarlos en el instante. Pero también tampoco tendrían que los israelitas estar acarreando, llevando con ellos provisiones para suplir las necesidades de la vida, porque Jesús tenía el poder de multiplicar la comida, de crear la comida, y como que tendrían la salud asegurada, que no iría a morir nadie y tendrían la alimentación, todas las necesidades aseguradas, pues ese tenía que ser el Mesías y por eso lo buscaban para hacerlo rey. Concepto equivocado, porque Jesús viene a salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado, que es la muerte, que es la destrucción final. Jesús viene a salvar al ser humano para que pueda vivir libre del pecado, libre de la muerte, pueda vivir en el reino de Dios. Pero ellos no aceptaban esto. Otra cosa a la que quiero hacer referencia es a esta declaración que dice en Juan 7:26. Dice aquí habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Esa era la pregunta. Ven a Jesús ahí. Lo estaban buscando para matarlo. Está ahí hablando, no le hacen nada. La pregunta que se hacían, los dirigentes habrán entendido, habrán reconocido que este es el Mesías. Y entonces ellos dicen, pero bueno, cuando venga el Mesías no se sabe de dónde es. Pero ese concepto, ver qué hacen los dirigentes con respecto al plan de la salvación y el aprovechamiento que un ser humano pueda hacer del plan de la redención, esto es algo personal. Nadie puede aceptar el plan de la redención, nadie puede aceptar a Jesús, al Hijo de Dios, que el Padre envía para salvar a la humanidad, nadie puede aceptar a Jesús por otra persona. El texto bíblico dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, aceptar el plan de la redención, aceptar la gracia de Dios, aceptar, recibir la fe que Dios nos da para creer en estas cosas, no está involucrado otras personas con la influencia que otras personas puedan tener, sino que es algo personal. Una persona puede que no sepa mucho de la Biblia, que no pueda señalar un texto bíblico,
que no conozca de profecía, pero cree lo suficiente para creer que Jesús es su Salvador y entrega su vida a Jesús, aunque no sepa otra cosa, esa persona alcanza la redención porque el requisito principal es aceptar a Jesús como Salvador. Por otra parte, los demonios, Satanás, conocen toda la palabra de Dios, conocen toda la Biblia, creen, pero también tiemblan, conocen a Dios, saben quién es Jesús, pero ellos no aceptan a Jesús. En el plan de la redención, lo principal, lo necesario es tener fe en la gracia de Dios, aceptar el regalo de la salvación que Dios nos da y seguir a Dios y entregarle nuestra vida a Dios. Pero esta pregunta que hacen los judíos en este momento, ¿habrán reconocido los dirigentes? Es porque las personas de influencia, las personas que son dirigentes, tienen sobre ellos una responsabilidad muy grande. Primeramente porque si ellos quieren salvarse, los que son dirigentes, tienen que aceptar a Jesús como Salvador. Porque no importa la categoría de la persona, no importa que sea la persona con más poder en la tierra o la persona más humilde de la tierra, para alcanzar la salvación el requisito es el mismo, aceptar la gracia de Dios que envía a su Hijo para que nos salvemos. Pero las personas se dejan influenciar por los que son líderes. Y muchas personas, si el líder o los líderes siguen un camino, ellos van por ese camino. Si los líderes dejan ese camino y agarran otro, van por el otro camino. Y hay dos consecuencias aquí. Una es que las personas no se dejan guiar por Dios, que no abren su mente a la influencia del Espíritu Santo. Y lo que buscan es ver lo que otros de mayor influencia que ellos hacen para entonces ellos hacer lo que otros hacen. Y eso es una forma de estar perdida. La otra cosa que los dirigentes tienen que tener cuidado, porque la influencia de ellos puede hacer que otras personas también rechacen a Dios. Y cuando Cristo vino a dar su vida para salvar a la humanidad, la influencia de los judíos, de los líderes de la nación judía que rechazaron a Jesús, fue muy influyente para que muchas personas no aceptaran a Jesús. Y esto es una cosa que no debe ser de esa manera. Cada persona individualmente tenemos una decisión que hacer y debemos seguir a Jesús de acuerdo con la decisión que nosotros hagamos. Pero también necesitamos tener un cuidado. Si ejercemos alguna influencia sobre otras personas, debemos entonces tener doble cuidado en aceptar a Dios si queremos salvarnos, porque otros nos van a imitar. Y si nosotros seguimos a Dios y otras personas por nuestro ejemplo siguen a Dios, qué bueno, también se va a salvar, porque finalmente sigue a Dios. Pero si nosotros no seguimos a Dios y le rechazamos, si seguimos la mentira y no la verdad, si creemos mensajes, doctrinas erróneas y no la verdad, tenemos que tener cuidado porque podemos hacer una influencia negativa para otras personas y eso puede ser nefasto para otras personas y también para nosotros. Este tema lo dejamos hasta aquí, hasta este momento.
Te pido que lo compartas con otros para que puedan beneficiarse y continuaremos analizando este momento en que Jesús está hablando con aquella multitud que él alimentó. Nos vemos en nuestra próxima grabación.